Yo voy a estar de acuerdo con la procedencia, pero me voy a apartar de la metodología. Para mí en este apartado es en donde se debe contestar una de las preguntas centrales que gira en torno a la resolución de este asunto y que es sin duda la pregunta que se ha estado repitiendo durante todo el tiempo que llevábamos analizando. ¿Es posible impugnar a través de una acción de inconstitucionalidad una reforma a la Constitución? Considero que por un tema de orden y claridad este apartado debió centrarse en contestar frontalmente esta pregunta, no solamente porque en términos de lógica básica, para contestar si una reforma a la Constitución es o no constitucional, primero debemos contestar si es posible analizar dicha reforma a través de algún medio de control, como en este caso a través de la acción de inconstitucionalidad. Pero sobre todo porque considero que dar respuesta a esta pregunta nos obliga como tribunal a enfrentarnos de manera abierta y frontal a todas y cada una de las objeciones que se han expresado. Estoy convencida que el intercambio de razones entre dichas objeciones y la decisión que en su caso tome este tribunal no solo resulta del todo necesaria, sino que constituye la base de la legitimación democrática de dicha decisión y, consecuentemente, la fuente de su vinculatoriedad, pues al ser explícita y clara esta contraposición de ideas, se permite conocer las razones que hay en uno y otro sentido y el por qué cada una de las señoras ministras y los señores ministros optamos por una u otra solución, permitiendo de esta manera evaluar la justificación y coherencia de nuestros criterios y la imparcialidad de nuestra actuación. Yo considero que los órganos que intervinieron en el proceso de reformas constitucionales manifestaron en sus informes que la acción de inconstitucionalidad no procede en contra de reformas a la Constitución, así lo hicieron valer, porque el constituyente permanente es un poder soberano. Esta primera objeción no la comparto porque para mí no existe en nuestra Constitución previsto el constituyente permanente y no existe porque ningún precepto se le llama de esa manera a los distintos órganos legislativos que intervienen en el proceso de reformas constitucionales. Por el contrario, este es un concepto meramente doctrinal y académico que surgió bajo la simple idea de poder distinguir al poder constituyente, que es aquel que creó y dio vida a la Constitución, de aquellos órganos que fueron creados por la propia Constitución y facultados para reformarla dentro de los límites. Este concepto, en lugar de ayudar a clarificar esta distinción, ha contribuido a confundirnos y sobre todo a generar esa falsa idea de que este mal llamado constituyente permanente es soberano y su competencia es total e ilimitada. A mi juicio, esto no es así, porque no existe en nuestro país ningún órgano que esté por encima de la Constitución. No importa si dicho órgano es el encargado de reformar la ley fundamental, ni tampoco si dicho órgano representa un relativamente amplio consenso popular, pues ningún consenso, por más amplio que sea, está facultado para pasar por encima de la Constitución y mucho menos para derogar los principios fundamentales que nos definen como una república representativa, democrática, laica y federal, que se fundamenta en la división de poderes y sobre todo en la protección de los derechos humanos de todas las personas. ¿Qué sucede? Cuando hemos oído hablar del 135, se ha oído repetidamente, implica que para poder reformar la Constitución se requiere que el Congreso de la Unión, esta es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores,
por el voto de las 2/3 partes de sus miembros, acuerden las reformas y adiciones, y aquí yo creo que también tendría que analizar la figura de la sustitución, que creo que es lo que propiamente está pasando en esta reforma, y que además estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas. Hay quienes opinan que esta facultad de reformar la Constitución es ilimitada, mientras hay otros que consideran completamente lo contrario. Esto es, que dicha función se encuentra sujeta a los límites que la propia Constitución establece. Lo importante es aclarar como primer punto en que este debate nace precisamente porque nuestra Constitución no es lo suficientemente clara en cuanto a cuáles son los límites de la función reformadora. Si se trata únicamente de los límites formales establecidos en el artículo 135 constitucional, es decir, que estas reformas constitucionales solo pueden hacerlos los órganos competentes a través del procedimiento ahí precisado, o si también existen límites materiales al ejercicio de esas competencias de reforma, consistentes en el respeto a los principios fundamentales de nuestra democracia constitucional, entre otros los previstos en el artículo 1, 39, 40, 41 y 136 constitucionales. Yo sí creo que hasta los más férreos opositores a la existencia de límites a la labor reformadora de la Constitución reconocen que el proceso de reformas constitucionales debe sujetarse forzosamente, por lo menos, a los requisitos que establece el artículo 135 constitucional. Esto es, para que pueda existir una reforma en nuestra ley suprema, primero debe aprobarse por las 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, y además debe ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Esta cuestión nos da pauta que el órgano reformador de la Constitución debe sujetarse forzosamente, por lo menos, a las reglas del 135, que implica también reconocer que este órgano reformador no es absoluto soberano, pues un órgano soberano, por definición, no está sujeto a ninguna regla, restricción o limitación jurídica precisamente por ser soberano. Esta disyuntiva, esta contradicción nos coloca en una posición muy clara. O decimos que el órgano reformador de la Constitución se encuentra sujeto a los límites que le marca la propia Constitución, como claramente lo establece el artículo 135, entre otros, o bien sostenemos que el órgano reformador de la Constitución es soberano y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de reglas, incluyendo aquella que establece el artículo 135, por lo que para realizar una reforma a la Constitución no se necesita que participen ambas cámaras, no se necesita una votación robusta, ni mucho menos la participación de los congresos estatales. Pero además, de la simple lectura del 135 es posible desprender que la facultad de reformarla no corresponde a un poder u órgano distinto creado específicamente con el fin de reformar la ley fundamental. Por el contrario, el ejercicio de esta facultad es el resultado de una colaboración entre distintos órdenes de gobierno que en principio reflejan un amplio consenso político y social. Me refiero a la colaboración entre las cámaras y posteriormente a las legislaturas de los estados. Y visto de esta manera, estimo que nadie podría negar que tanto cada una de las cámaras del Congreso como todos y cada uno de los congresos vistos de manera individual, están sometidos en el ejercicio de su función a la Constitución y por lo tanto están obligados a respetar y obedecer sus mandatos.
Y si aceptamos que tanto el Congreso de la Unión como los diferentes congresos están sometidos a la Constitución, como lo estamos todas las autoridades, porque el simple hecho de que realice una función de manera conjunta o colaborativa los autoriza para dejar de acatar la Constitución? Para mí es claro que esto resulta incompatible con un Estado constitucional y democrático, pues nos obligaría a aceptar lo que para mí es inaceptable, que una constitución democrática como la nuestra permite que un conjunto de órganos creados por ella misma se sirvan de mecanismos democráticos para destruir a la propia democracia y a la Constitución que es su fundamento. En definitiva, que la Constitución prevé los mecanismos de su propia destrucción que avale el suicidio de la democracia. Traigo bastantes argumentos, pero en mucho comparto lo que comentó el ministro Lainez y lo que comentó el ministro Pardo de cómo ha ido avanzando nuestra doctrina y nuestros criterios a partir de las cuestiones que hemos estado analizando y el sometimiento, el reconocimiento, porque no es sometimiento, el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana, y como nuestra Constitución no solo son los preceptos que están establecidos según el artículo primero, sino también los de derechos humanos previstos y suscritos por el Estado mexicano que es parte. Y el Estado mexicano sí ha sido condenado. Estamos condenados por prisión preventiva en sentencia y por arraigo. O sea, sí estamos condenados, y esa condena, lo dice exactamente la sentencia de Corte Interamericana, es reformar nuestra Constitución.